Hola, buenas, bienvenidos de nuevo a Zions Clover Books, yo soy Luisa y bueno, este vídeo va a tener una dinámica un poco de recomendaciones sobre todo. El caso es que yo quería como presentarme un poquito y que me conocieseis mejor, pero no quería hacerlo según vídeos de 50 cosas sobre mí o cosas así, sino a través de los libros, porque pienso que se conoce mucho a una persona a través de lo que uno lee. Entonces se me ocurrió hacer unas recomendaciones de libros y voy a recomendar un libro por cada letra del abecedario. Evidentemente la ñ me la voy a comer porque no está en todos los abecedarios y no creo que haya ningún libro que empiece por ñ, la verdad. Y si lo hay, por favor, comentádmelo. El primer libro, con la A, empezamos fuerte, y es Almendra de Won Byung-chul. No sé si lo estoy diciendo bien, pido perdón por mi pronunciación, pero este libro es una maravilla. No está marcado porque yo lo marco muchísimo y es porque lo leí en PDF. Este libro va sobre un niño que tiene la amígdala, que es una parte del cerebro conectada a las emociones, que es más pequeñita, más pequeña que una almendra. Entonces él no puede sentir nada y es criado por su madre y por su abuela, que le enseñan cómo debe comportarse en según qué situaciones. Es decir, si ve a alguien llorar tiene que comportarse de esta forma, si ve a alguien sonreír tiene que comportarse de esta forma, pero bueno, pasa un suceso trágico en su vida y tiene que aprender a desenvolverse en el mundo él solo. Es una novela súper bonita que habla muchísimo sobre la empatía y yo de verdad ojalá me la relea pronto, pero por favor, leed Almendra. Con la B os vais a reír porque creo que no he leído ningún libro que empiece solo por la B, por lo menos no me acuerdo, y he estado revisando y tampoco. Como soy una super fan de BTS, pues voy a meter por aquí su libro, que es Beyond the Story, que es la primera biografía oficial de ellos. Todavía no me la he leído entera, me queda un poquito, pero me da igual porque es tremenda fantasía. Entonces lo recomiendo por aquí, pero como entiendo que no todos somos fans de BTS y que esta recomendación no vale para todo el mundo, he decidido recomendaros otro también. No empieza por la B, pero la segunda palabra empieza por la B y es un libro que merece mucho la pena. Me voy a inventar las reglas, así que... Entonces, el libro es La biblioteca de la medianoche de Matt Haig. Este libro trata sobre una mujer que está bastante cansada y hastiada de su vida. Entonces pasa algo y una noche que está dormida viaja a una biblioteca, que es la biblioteca de la medianoche, y cada libro de esta biblioteca es una posible vida que hubiese podido tener si hubiese elegido otras decisiones. Es decir, si yo eligiese hoy ir por la derecha, tendría un libro, y si eligiese ir por la izquierda, tendría otro libro, y en ese libro se contaría cómo sería mi vida a partir de esa decisión. El objetivo es que encuentre una vida que de verdad quiera vivir y quedarse en ella. Y bueno, ya no os cuento más, pero es una maravilla. También habla mucho sobre la importancia de los libros. Con la C os voy a recomendar primero Cometas en el cielo, de Khalid Hosseini. No sé decir su nombre, lo siento mucho. Este libro me lo leí hace mucho, creo que cuando tenía 18 años, han pasado varios años, pero sí que lo recuerdo como un libro que me gustó mucho, sobre todo por los valores que muestra. Trata sobre dos niños que son mejores amigos y a uno de ellos le sucede algo que le produce un trauma, pero de alguna forma los dos niños están involucrados en esto y la situación que vive el niño también provoca un trauma, aparte de en sí mismo, por supuesto, en su amigo por distintas circunstancias. Muestra cómo se desarrolla la vida de ambos con ese trauma como, vamos a decir, estigma. Es un libro súper bonito, vais a llorar con él, por supuesto, pero os lo recomiendo mucho. Con la C también quería recomendaros una obra de teatro. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho. Es Casa de muñecas de Ibsen, no se ve por aquí pero está en el nombre. Trata sobre una mujer que está subyugada a su matrimonio, a su marido, a sus hijos, y realmente se muestra como todo eso la tiene anulada, y cuando ella decide, por determinadas circunstancias, empezar a priorizarse, pues pasan cositas en su vida y comienza a ver cómo las relaciones que creían que eran bonitas no son tan bonitas porque ha dejado de poner al resto de personas en primer lugar. Y bueno, el crecimiento personal de este personaje es tremendo, así que por favor, leer Casa de Muñecas porque es maravilloso. Oh my god, vale. Con la D
ya empezamos con los libros que voy a recomendar toda la vida y que me voy a repetir y me voy a repetir y voy a ser una pesada. Y este libro es Demian de Hermann Hesse. Para quien no lo sepa, Hermann Hesse, mi autor favorito, por favor, tenéis que leer a Hermann Hesse. ¿Por qué he elegido Demian de entre todos sus libros? Porque no quiero repetir autor. He elegido Demian porque me parece un libro tremendo. Seguro que conocéis a Carl Jung, que era un psicoanalista, que desarrolló la teoría, vaya, de que todos tenemos en nuestro interior un ego, una sombra, una persona, y nos ponemos máscaras según en qué ámbito estemos y nunca somos realmente auténticos, por decirlo así. Evidentemente también tenemos como una máscara que nos ponemos con nosotros mismos, porque al final todos sabemos que ni siquiera nosotros mismos nos conocemos del todo. Hermann Hesse fue un paciente de Jung y Jung lo trató con esta teoría y a Hermann Hesse le encantó y le pareció muy interesante y desarrolló todo un libro hablando sobre esa teoría que tenía Carl Jung. Evidentemente no se menciona al psicoanalista en ningún momento, ni tampoco ninguno de sus conceptos. El subtítulo de este libro, que es muy importante, es Historia de la Juventud de Emile Sinclair. Bueno, y Emile Sinclair es un niño que siempre ha estado protegido por su familia, ha tenido todo cosas bonitas en su vida y de repente empieza a seducirle ese lado oscuro y más malo, por decirlo así. Además conoce a un nuevo compañero que es Max Demian, que es todo lo contrario a él y su relación producirá ciertas cosas. Por favor, leedlo porque es de un desarrollo magnífico del personaje. Aprendes muchas cosas, no solo sobre el personaje, sino sobre ti también. Por favor, leed Demian. Con la he elegido uno que me gustó mucho y con el que me lo pasé tremendamente bien y es Emma de Jane Austen. Todos conocemos a Jane Austen, por supuesto, y todos conocemos Orgullo y Prejuicio, que es un libro que a mí me gusta mucho, pero quería recomendar Emma porque es un libro que me sorprendió mucho gratamente. Empecé a leérmelo y no me gustó demasiado, además Emma me caía un poquito mal, pero luego hay una evolución súper bonita y súper detallada del personaje en el que empieza a aprender cosas, en el que se empieza a plantear sus actitudes y simplemente por eso merece muchísimo la pena. Además que es muy graciosa porque Jane Austen tiene un tono irónico que es muy divertido y yo me lo pasé muy bien con esta novela. Volvemos con uno de los libros que recomendaré toda mi existencia y seré muy pesada con él, y es con la F, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Es una de las grandes distopías junto a 1984 y a Un Mundo Feliz. Esta en específico trata sobre un futuro en el que los bomberos no se encargan de apagar fuegos, sino de provocarlos. Y sobre todo lo que se encargan de quemar son libros. El protagonista de esta historia es uno de esos bomberos precisamente que hace su trabajo sin más, sin preguntarse por qué lo hace, hasta que en un momento dado empieza a reflexionar sobre la razón por la que se queman los libros y descubre cositas y pasan cosas también. No voy a decir nada porque no quiero spoilear, pero es muy bueno porque empieza a replantearse todas sus creencias, toda su experiencia vital como bombero y empieza a plantearse si lo que está haciendo es realmente bueno o malo. Con la G, pues mira, yo creo que no he leído ningún libro con la G, por lo menos he estado mirando y mirando todo lo que he leído y nada, que no había nada con G. Entonces lo siento mucho, pero os voy a recomendar otro, no os preocupéis, que es La Metamorfosis de Kafka. Y diréis, ¿por qué por la G? Pues por su protagonista, que es Gregorio Samsa. No es solo que un hombre se convierta en un bicho, sino cómo su entorno recibe el que esa persona tan amada para ellos se convierta en un bicho, y eso es lo tremendamente bueno de este libro. Cuenta sobre todo cómo su familia se toma el que este señor se convierta en un bicho y cómo lo tratan a partir de ese suceso. Es muy desolador, pero creo que muestra mucho la naturaleza humana, así que La Metamorfosis. Con la H, bueno, os voy a recomendar también dos. No tengo ninguno de los dos libros físicos, pero bueno, no pasa nada. El primero es Hamnet de Maggie O'Farrell. Tenéis una reseña de él en mi Instagram. Tiene como protagonistas principales a William Shakespeare y a su mujer Agnes Shakespeare. Trata sobre todo su historia de amor y el nacimiento de sus hijos y cómo trágicamente su único hijo, que es Hamnet, muere. No es ningún spoiler porque esto aparece antes siquiera de que empiece la novela. Es una historia bastante interesante, a mí me gustó mucho cómo escribe la autora. Otro libro es un cómico novela gráfica
que es Hierba. No me sé el nombre de la autora, pero es una autora coreana y trata sobre la experiencia de una mujer coreana como mujer de consuelo en la guerra del Pacífico, en la que los japoneses invadieron Corea, y trata pues un tema bastante delicado. Me parece una lectura muy necesaria. Con la I, le voy a quitar esto, ¿vale? Bueno, ahora os lo muestro. Pero con la I, It, de Stephen King, es tremendo tocho, 1000 anotaciones mías. Lo que le he quitado es esto, que es la carátula de la película. Es tremendo tocho, pero es que yo no sé explicar cómo este libro es tan bueno. Está perfectamente desarrollado todo y conectado sobre todo, porque claro, tú dices, este libro tiene 1000 y pico páginas, no sé si 1500 o así. Este libro es muy gordo y muy grande, y ya no como lectores, sino como escritor, lo difícil que es mantener una historia a lo largo de tantas páginas, y Stephen King lo hace perfectamente, porque es que cuenta cosas en la primera página que luego tiene sentido con la de la página 1000, por ejemplo. Entonces es que es tremendo. Además, el nivel de desarrollo de la historia es increíble, no solo por el desarrollo de los personajes, que también, sino también por el desarrollo de la historia y de las subhistorias y de todo lo que tiene que ver. Es increíble, por favor, leed It, es lo mejor. Con la J, pues parece ser que tampoco he leído nada. O por lo menos, de verdad, que yo no encuentro un libro que empiece por la J que diga sí, este, o que quiera recomendar, o es que no he leído. Os voy a recomendar El jardín olvidado, de Kate Morton. Empieza por él, pero vamos a hacer como que no, ¿vale? Kate Morton también es una autora esencial para mí, es mi autora favorita, y este fue el primer libro que leí de ella, por eso he decidido que quería pues recomendar este. Y va sobre la desaparición de una niña y como dramas familiares, porque es lo que ella escribe sobre todo, y misterios y secretos, y bueno, es un librazo. Me gustaría releerlo porque me lo leí con 15 años, ya casi han pasado 10 años, entonces me gustaría releerlo porque me gustó mucho en su momento, y creo que me va a gustar también a la hora de volver a leerlo, sobre todo porque ya no soy la misma persona. Leed a Kate Morton, por favor. Con la K voy a recomendar un libro que me gustó mucho, me lo leí ya hace un par de años, pero lo sigo teniendo bastante presente, y es Kim Ji-young, nacida en 1982, perdón, es que siempre me equivoco con la fecha. Trata sobre la situación de las mujeres en Corea del Sur, como una vez estas se casan, se quedan subyugadas al marido y también a los niños. Cuando tienen hijos, ellas ya no van a trabajar, tienen que renunciar a sus trabajos y ocuparse de sus niños. Lo que le pasa a esta mujer es que ha hecho básicamente lo que se le ha impuesto por sociedad y por tradición, y se da cuenta de que está muy triste y de que su vida no es como le hubiese gustado. Y trata sobre todo la parte psicológica de esta mujer, en la que sufre porque no acaba de encontrarse a sí misma. Es madre, es esposa, es hija, pero no acaba de saber qué tipo de persona es, y este libro muestra muy bien esas dudas existenciales. Y bueno, evidentemente ya la situación en Corea del Sur no es igual, hay excepciones por supuesto, pero también hay muchas otras situaciones en las que esta tradición se mantiene, y este libro lo refleja muy bien. A mí me gustó muchísimo y yo creo que es un librazo. Un montón de libros empiezan con el artículo la, pero he decidido elegir el que más me ha impactado y que yo quiero recomendar. Estoy obstinada en esto porque todo el rato lo estoy recomendando, y es que quiero que todo el mundo se lo lea porque es una maravilla, no solo por lo que cuenta, sino por lo que produce en ti. Este libro es La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger. Trata sobre la experiencia personal de esta autora en el campo de concentración de Auschwitz, pero no se centra en eso, sino que está dividido en partes. Cuenta en la primera parte cómo eran ella y su familia antes del campo de concentración y, por supuesto, del Holocausto. Después hay una parte que cuenta cómo fue la situación de ella estando dentro. Finalmente, qué hizo después y cómo retomó su vida, que al final había sido pausada. Y no solo eso, sino que se convirtió en psicóloga y nos cuenta también casos de sus pacientes, y es tremendo porque además todo el mensaje que es este libro para las personas, y cómo, no sé explicarlo, cómo debemos focalizar nuestra vida si queremos que mejore. Es tremendo, por favor. Este libro
yo no sé cómo decirlo más, este libro. Esta es tu señal. Con la M he elegido un clasicazo que también no me voy a cansar jamás de recomendar porque a pesar de lo denso que es, en algunos puntos es muy necesario. Y este es 1984 de George Orwell, también una de las distopías que he mencionado antes. En este futuro imaginario se plantea una situación en la que el protagonista reescribe la historia según les conviene a los ganadores. La reescribe para que les beneficie siempre a ellos, quiere decir a la potencia en la que están. Él reescribe tanto la historia que llega a un punto en el que no sabe qué es real y qué es mentira. Obviamente imaginaos el resto de personas que realmente están accediendo a una historia que está siendo cambiada y que es engañosa, por supuesto, pero ellos no lo saben. Y no solo eso, sino que también viven en una sociedad en la que están vigilados por todos lados, todos sus movimientos y todo lo que hacen, y no pueden salir de las líneas impuestas porque si se salen pasan cositas. Y se muestra como este personaje se va planteando ciertas cosas, se va dando cuenta de otras y van pasando otras, que no voy a decir, pero de verdad leedlo. Es también súper irónico que utilicen, no me acuerdo exactamente, pero por ejemplo un Ministerio de la Igualdad cuando se trata de desigualdad a tope y cosas así que a mí me parecen geniales. Leed este libro. Con la N, creo que tampoco he leído tantos libros con la N, por alguna razón. He elegido una novela más actual, romántica, y es Nosotros en la luna de Alice Kellen. Hay gente a la que no le gusta mucho el desarrollo en un punto dado de este libro, pero a mí sí me gusta porque creo que es un libro de romance que muestra cómo se podrían dar ciertas situaciones en la vida real y como no todo es tan perfecto, aunque lo parezca. Trata sobre una chica y un chico que se conocen en París en una noche y pasan toda esa noche juntos. Se desarrolla algo entre ellos, sin embargo ella vuelve y bueno, luego se vuelven a encontrar de cierta forma y por supuesto surge un romance entre ellos que llevará a ciertas situaciones. Leedlo para saber más. Voy a parar aquí en este vídeo porque creo que se va a hacer si no larguísimo, porque yo ya sabéis que hablo y hablo y hablo. Entonces me voy a quedar en esta letra y os haré la segunda parte muy pronto. Espero que os hayan gustado las recomendaciones. Si habéis leído alguno, comentádmelo. Si os ha interesado alguno también comentádmelo. Y si me queréis recomendar a otros, pues yo también lo acepto. Espero que os guste mucho este vídeo, que os guardéis libritos, La bailarina de Auschwitz, entre ellos. Y nos vemos en la siguiente parte y en los próximos vídeos. Muchas gracias siempre por estar. Buenas, bienvenidos de nuevo a Jules Clover's Books. Bienvenidos de nuevo a Jules Clover's Book. Clover, no sé decir el nombre del canal. Sí, pon un número. Concéntrate. Y voy a recomendar una letra por cada libro, ¿o qué? Con la B os vais a leer, Chan, también, bueno, y una tremenda leyenda. ¿Qué dice? Cuenta sobre cómo su familia, ¿cuenta sobre cómo? Que me he perdido. Cuenta sobre, no me sé el autor, pero entonces, por favor. Y ahora colocar esta maravilla. ¡Yupi!